Atrapada en una telenovela, parte 3. Al mismo tiempo, el asistente de Aaron le comentaba que el sistema de licitación fue hackeado y que habían dicho que fue un problema de seguridad con la nueva inversión de la licitación. Aaron no entendía cómo diablos sucedió todo esto y justamente en este momento, pero su asistente le decía que todo se debió a un virus de un hacker externo. Aaron, ante esta situación, claramente tenía la sospecha de que posiblemente sea Sarah quien esté detrás de todo esto. Aaron así se dirigió a la casa furioso. Iba a enfrentarse a Sarah. En el camino recordaba el accidente que hubo en la fiesta de Seonjeon y de cómo tuvo que ir a limpiar todo lo que según Sarah había hecho. Incluso la bruja de Seonjeon se burlaba de él por ser un simple patrocinado de la familia de Sarah. Él siempre había sido el que iba a buscarla, ya que a su prometido ni siquiera le importa. Sin embargo, la Sarah original era una rebelde que ni siquiera quería verlo. Lo humillaba diciéndole que a él le gusta vivir bajo la mirada vigilante de sus padres y que no estaba ella dispuesta a entregarle su empresa, ya que lo recuperará como dé lugar, así tenga que matarlo. Aaron, por tanto problema, estaba muy furioso. A la mañana siguiente, Sarah ya recibía toda la información sobre lo que había hecho su asistente, y Sarah estaba feliz, porque Hee-jung era alguien muy eficiente. Su asistente estaba feliz de que Sarah le haya dado una oportunidad de poder demostrarle todo su potencial. Estas palabras hacían que Sarah recordara cómo fue su primera vez buscando trabajo, y la acogida que le dio la directora fue sincera con ella y confiable. Ya un poco más tarde, Sarah sabía que no podía escapar de este mundo. La situación actual es que, usando el nombre de la competencia, Iris se acercó al director Jong-hoon y lo sobornó para que desapareciera después de esparcir un rumor. Y ahora, como Ya Seung-won está distraído en el desaparecido soplón, el hackeo del sistema de licitación les sería mucho más fácil llevar a cabo. Y así jamás descubrirán nada. Si todo iba según lo planeado, podría no solo disolver su compromiso sin problemas, sino que también no tendrá problemas en la sucesión a la presidencia. También al final, el único heredero de su compañía será Aaron. Por eso necesitaba estar de buenas con él, para que así su plan dé resultados y ella pueda marcharse sin ningún problema. Una vez que haya resuelto todo el destino retorcido de la original Sarah y evite el tan terrible futuro que le espera, podrá marcharse y hacer su propia vida. Lo que aún la martirizaba es no encontrar la causa del ataque cardíaco. Pensaba que quizás todo estaba relacionado intrínsecamente con ella, ya que desde que reencarnó como Sarah ha tenido una sensación atemorizante como si estuviera escapándose de la muerte. Tras llegar al estacionamiento de la casa, recibía la llamada de Jaeon. Y mientras platicaba con él, de pronto frente a ella aparecía Aaron, con una mirada intimidante. Por un instante tuvo miedo. Era como si él hubiese llegado a reclamarle algo o si tuviera algún problema con ella. Pero al final Aaron no mencionó palabra y simplemente entró primero a la casa. Sarah continuaba hablando con su prometido mientras que Aaron estaba aún furioso. Un poco después, en la habitación, Sarah platicaba con su prometido sobre la fiesta de recaudación, la fecha y la hora en la que debían asistir, y ya cuando dieron por terminada la llamada, Sarah pensaba en el encuentro con Aaron. Realmente se había asustado, pensó que el accidente del soplón había sido descubierto y que él estaba sospechando de ella, pero se tranquilizaba de que las cosas no sean así. También se daba cuenta de que Aaron había cambiado mucho. Antes se alejaba de ella, pero ahora era mucho más amable. Sabía que una vez que todas las cosas que estaban ocurriendo se calmen, lo enfrentará como se debe, le contará la verdad y nunca más lo volverá a ver. Unos días después, el evento finalmente llegó. Sarah junto a Jaeon asistieron y entablaron muchísimas conversaciones con los ejecutivos de ese grupo. Sarah incluso se presentó formalmente con el presidente Park, que es el tío político de Jaeon, quien estaba encantado de conocerla e incluso quería hablar con ella para algunas negociaciones, y así le invitaba a cenar, a ella y a su sobrino.
Después de este evento, Sarah por fin se relajaba un poco, aunque todavía estaba nerviosa porque mantener las apariencias ante todos era muy difícil. Solo esperaba no haber cometido ningún error. Jaeon le decía que ella lo había hecho perfecto y que todos los rumores que se decían sobre ella de que es la oveja negra del grupo Seungwon eran solo rumores que hoy nadie puede creer, que incluso su tío político se quedó asombrado. Sarah le preguntaba si es que él ya había escuchado sobre el problema de la constructora Seungwon y él le dijo que sí, y Sarah le comentaba que la licitación ya estaba abierta y casi confirmada, por lo que ahora lo único que le tocaba hacer era presionar a Lumitech. Jaeon no podía creer que la persona que estaba delante de él sea la que planeó todo con tanta sutileza y sin dejar evidencia. A su vez pensaba que la Sarah de antes no hubiese podido hacer eso. Era impulsiva y explosiva. Así que esta mujer que estaba a su lado definitivamente no era Sarah. Se preguntaba quién demonios es esta mujer. Era alguien completamente diferente a la que conoció y ahora no conocía nada de ella y no sabía cómo lidiar con lo que ahora sentía. Al día siguiente, Sarah nuevamente recibía la información de su asistente, la cual le informaba que aún continúan investigando a Jong-hoon, pero al parecer no han encontrado nada importante. Sarah estaba feliz porque, tal como lo había esperado, aún no encuentran pasos para poder atar cabos sueltos, y considerando el tiempo que ya había pasado, esa investigación no ha progresado, así que no encontrarán a la mente maestra de ese plan. Pero ahora le preocupaba. Eron había estado apartado de ella y ni siquiera podía acercarse a él, por lo que estaba segura de que él sospecha de ella. Aunque bueno, ahora Sarah por fin podía darse un pequeño respiro, revisar su agenda, pero en eso, una llamada de un número desconocido entraba. Era la sexta llamada que había recibido al día. Había estado rechazando todas, porque estaba ocupada en el trabajo, pero de pronto vio un mensaje en donde mencionaba que conoce el nombre de la verdadera culpable del hackeo al sistema de licitación. Sarah quería saber de quién se trataba, pero en eso leía un querida. Al poco rato recibía una llamada de nada más y nada menos que Jeongwon, el chicle pegajoso tóxico que sigue a Sarah. Sarah estaba sorprendida y a manera de burla le preguntaba el por qué había estado ignorando sus llamadas. Sarah le reclamaba por ese mensaje loco que le había enviado, pero el chicle simplemente le pedía que se vean en la noche y que si se sigue comportando así de fría con él, que se atenga a las consecuencias. A la pobre Sarah no le quedó de otra que aceptar su invitación. Jeongwon desde pequeño había sido obligado a sobrevivir de una manera brusca, y fue en esa niñez en donde conoció a Seonjeon, quien aparentaba ser una niña dulce y tierna. Seonjeon en su infancia se acercó a Jeongwon con un ramo de flores, pero él de inmediato se la rechazó. Ni siquiera pronunciaba palabra, pero no era porque no podía hablar, sino porque no le gustaba que las personas le hagan preguntas. Seonjeon en ese tiempo fue muy astuta y se propuso ser amiga de Jeongwon a como dé lugar. Años después, cuando Jeongwon se convirtió en un joven, fue diagnosticado con un desorden bipolar. Regresó junto a su madre, pero era un joven a quien no le importaba nada, porque sentía que nada en su vida tenía sentido. No había motivo para seguir vivo. Pero justo en ese momento, un día, como si fuera obra del destino, cuando él iba decidido a dejar de existir, como un ángel apareció Sarah frente a él. Y aunque estaba molesto porque le había impedido cumplir su objetivo, cuando vio a esta chica con su temperamento fuerte y una energía tan grande, sus pensamientos cambiaron. Regresó a casa con otra mentalidad, diferente, porque ver a Sarah con esa pasión por vivir lo hizo sentirse vivo nuevamente, y su cercanía lo tranquilizaba, haciéndole sentir ganas de seguir viviendo en este mundo. Un poco más tarde, Sarah y el chicle se reunieron. Ella estaba molesta por la forma en cómo la había chantajeado. Quería saber cómo se enteró del hackeo que había hecho. Pero resulta que este guapetón es un experto en hackeo y había logrado rastrear rápidamente los movimientos en el sistema. Dio con la persona que le ayudó en el hackeo y con unas cuantas amenazas al pobre, había soltado toda la sopa. Y así, atando cabos sueltos, llegó a la conclusión que quien estaba detrás de todo era Sarah.
Sera. Sera estaba sorprendida, pero a su vez quería que este chicle le diga qué es lo que realmente quiere de ella. Jeong-won, sin titubear, le contestó que solo quiere seguirla viendo, que le responda cuando él la llame y que vaya hacia él cuando él se lo ordene. Este tontín incluso le dijo que rompiera su compromiso con Jaeon. Sera, que no es ninguna marioneta, no se iba a dejar intimidar por este bobo, y tomándolo por el cuello de la camisa le dejó en claro que no estaba dispuesta a aceptar sus locuras y que prefería contarle todo a Eron y asumir toda la responsabilidad que estar a su merced. Y obviamente jamás se volverán a ver. Estas palabras hicieron que el chicle tiemble. Le pedía disculpas por actuar de esta manera, pero era la única forma que conocía para retener a alguien. Le preguntaba a Sera que si ella conoce otra forma que se la diga. Sera, al escuchar esto, se asombró, pero también fue directa con él. Le dijo que ella no lo ve como una pareja romántica, pero sí podrían ser compañeros de negocio, y así terminó contratando al chicle como su hacker personal, ofreciendo reconocerle por todo el trabajo que le haga y con una buena paga. Además, le permitiría una invitación a cenar. Para el chicle, esta fue la mejor oferta que le habían hecho, y mientras él estaba feliz, alguien a lo lejos los estaba vigilando. Por otro lado, Eron recibía informes sobre el hackeo a su empresa, donde le informaban que al parecer el hacker pertenecía a un grupo de hackers conocidos por ser expertos en espionaje corporativo y que no había conexión con ninguna de sus empresas asociadas, mucho menos con Sera. Pero luego de haber confirmado que sus sospechas eran incorrectas, aún tenía esa duda sobre Sera, porque en el fondo sabía que ella estaba ocultándole algo y que no solo estaba ligado con el caso de licitación, sino que era algo mucho más profundo e importante. Pasaron los días y hacían nuevamente otra reunión de chicas. Sera se había comunicado con Jeon para poder asistir a esa reunión, ya que tenía un poco de tiempo antes de fin de año y necesitaba reunirse con sus amigas. Así que Jeon aceptó feliz. Tras despedirse de Sera, esta revisaba el chat grupal, en donde platicaban de todo con sus otras amigas, las cuales incluso querían que Seonjeon también ingrese a ese grupo, ya que era una amiga excelente, pero Jeon, al ver esos mensajes, se sentía confundida. La última vez que vio a Seonjeon, notó en su mirada algo que la hizo temblar de miedo, y también pensar que esa chica no es lo que aparenta, y estar cerca de ella le produce una incomodidad muy grande. Por otro lado, Sera ya salía de su oficina pensando en qué ponerse para la reunión con sus amigas. Pero en el parqueadero se encontraba Eron. Aunque ambos se sobresaltaron, él le ofreció llevarla a casa, obviamente si es que ella lo desea. Sera aceptó agradecida y así ambos se marcharon a casa. En el camino, Eron aprovechó la oportunidad para preguntarle sobre el incidente de los hackers y el soplón de la empresa, que había sido Hyun-Jun. Directamente le preguntaba si fue ella quien lo hizo. Sera, sin nerviosismo, le dijo que aparte de él, habían pocas personas en la compañía que sospechan de ella. Pero a pesar de lo que todos digan, ella seguirá apoyando a su Jaeon. Estas palabras fueron para Eron como una daga en su ego, y muy molesto frenó el auto preguntándole ¿qué de bueno tiene ese hombre? Sera le preguntaba si él seguía molesto porque Jaeon no le había ayudado en ese evento y él sí, pues ahora que lo pensaba no le había podido agradecer lo que había hecho por ella aquella vez. Pues aunque no están en buenos términos, él siempre se ha preocupado por ella. Eron se quedó sin palabras, pero Sera continuó diciéndole que aunque su prometido ese día no la haya ayudado, siguen estando juntos y por eso lo apoyará hasta el final. Por otro lado, en la oficina, a Jaeon le llegaba un paquete misterioso, sin remitente, simplemente dirigido hacia él. Jaeon al abrirlo vio fotos en donde se encontraba Sera junto al chicle. Jaeon no entendía por qué siempre Sera se mete en problemas. La relación entre ellos nunca había sido buena por falta de comunicación, pero esta vez él quería hacer algo diferente. Llamó a Sera porque debían reunirse de inmediato para discutir algo urgente. A la mañana siguiente, Jaeon esperaba a Sera. No sabía por dónde iniciar la conversación, pues no conocía al hombre de la foto.
ni tampoco sentía que podía preguntarle quién es él, porque la ruptura entre ellos dos era inevitable. Se sentía tan confundido porque no podía definir sus sentimientos y hacía al poco rato ya aparecía Sarah. Él sin rodeos le preguntó sobre la foto, de la cual él le había conversado por teléfono. Jaeon extendió su mano, le entregaba todas las fotos en donde ella aparecía junto a un hombre, y al parecer una de ellas era un poco comprometedora. Sarah, asombrada y a su vez un poco avergonzada, no entendía quién se había atrevido a tomarle esas fotos, pero le dejaba en claro a su prometido que al parecer el único objetivo de esa persona era exponer su supuesta infidelidad de ella ante su prometido. Jaeon, que continuaba revuelto en sus emociones, no sabía qué contestarle, pero Sarah, de pronto muy molesta, le dijo que todo lo que estaban en esas fotos no es lo que parece, sino que más bien ella estuvo a punto de darle un estate quieto a ese hombre, por eso estaba cerca de él, y aunque no sabía quién le había tomado esas fotos, se sentía muy apenada por involucrarlo, pues se supone que ella iba a ser muy cuidadosa en ese aspecto, pero había fallado. Así que se ofreció a arreglarlo todo por su cuenta. Así estuvo por marcharse, pero Jaeon la detuvo. La cercanía de ellos dos fue algo muy incómodo, pero Jaeon le comentaba que al parecer la seguridad de ella es un poco vulnerable. Por eso le pedía que le permita ayudarla, pues están a punto de terminar. Y él quería hacer algo como su prometido. Quería esforzarse para lograr algo, así que lo primero que le pidió es que le comente quién era el hombre de la foto y por qué estaba tan enojada con él. Sarah quería saber el por qué ese cambio en él y Jaeon le comentaba que antes él siempre había tenido una actitud sumisa y por eso es que siempre entre los dos habían muchos problemas. Así que esta vez él quería hacer las cosas diferente. Dado a esto, Sarah tuvo que contarle todo a Jaeon y del por qué se había reunido con ese chicle, pero no esperaba que las cosas se salieran de control, pues por esas fotos parecía que querían implicarla a ella y a él, haciéndole ver que estaban en una relación, y eso obviamente pondría en duda el compromiso que ellos dos tienen. Jaeon le comentaba que al revisar las fotos vio que solo el rostro de ella se mostraba, no el de él. Es por eso que él tampoco había reconocido al hombre. La única explicación ante esto es que al parecer quieren hacerle daño solo a ella. Por eso Jaeon prometía encargarse de su protección, ya que ese acosador al parecer era bastante persistente. No se quedará quieto ante esta situación, buscará la revancha. Y ahora Jaeon sentía que todo esto que estaba haciendo debió haberlo hecho desde antes. Y que quizás, si se hubiese dado cuenta de cómo estaba tratando a Sarah, quizás su relación hubiese mejorado. Pero como estaba influenciado por su familia, vio a Sarah como un interés político y nada más. Pero ahora se daba cuenta que si continúa viviendo de esta manera, no llegaría muy lejos. Por eso, no debía cometer el mismo error. Debía cambiar su vida. Y ya luego de esta reunión, Sarah le agradecía por haber hablado con ella y ofrecerle su ayuda, ya que en un principio se había sentido nerviosa al saber que le habían tomado fotos a escondidas, pero gracias a él estaba mucho mejor. Jaeon quería decirle que él necesita algo más de ella, pero de pronto Sarah colapsó. Cayó inconsciente en los brazos de Jaeon. Sarah, en su inconsciencia, sentía como si alguien clavara su corazón. Así despertó en la habitación de un hospital y a su lado Jaeon le preguntaba si estaba bien. Ella se sentía confundida, preguntaba qué es lo que había pasado. Jaeon le contaba que se había desmayado en medio del estacionamiento y que la había llevado a un hospital cercano. Ella sabía que nuevamente tuvo otro paro cardíaco, pero no pensaba contárselo a él. Simplemente le agradecía por haberla ayudado y le decía que seguramente es por el exceso de trabajo, ya que antes había pasado por lo mismo y el doctor no ha encontrado ninguna otra causa. Ya ella deseaba saber qué es lo que estaba causando esos dolores en su corazón. Sarah, como ya se sentía mejor, le pidió a Jaeon que vuelva a casa, pero él, al ser su prometido, sabía que su deber estaba a su lado. Había analizado bien las cosas y se arrepentía de haberle ignorado antes. Debía cambiar ahora. Se sentía culpable, ya que de no ser por él, en la fiesta de Raúl nadie se hubiese atrevido a golpearla. Es por eso que esta vez quería hacerse cargo de ella y apoyarla. Y hoy le aclaraba que quien fue vendido como mercancía al mercado matrimonial no fue ella sino él. Y es por eso que quería remediar todos los errores que había cometido. Así que si ella le daba otra oportunidad, prometía cambiarlo todo. Pero Sarah ya no quería escuchar nada más. Con sus manos cubrió su boca, obviamente sorprendiéndolo y sonrojándolo. Sarah le agradecía por sus palabras, pero le dejaba en claro que la idea de romper su compromiso va porque va.
Sera sabía que, de acuerdo a la situación original de Jaeon, se supone que la dejaría y se quedaría con Seonjeon. Pero ahora todo había cambiado, y aunque no quería que se quede con esa loca, tampoco podía corresponder a sus sentimientos porque ella no está enamorada. Así que, en un tono lo más tranquilo posible, le dijo que ya habrá alguien a quien él pueda amar de verdad, y que esa persona también lo ame a él. Jaeon sabía que esa persona siempre había estado junto a él, y era Sera, quien había estado más pendiente de él que de su propia vida, preocupada a cada segundo por lo que pudiera ocurrir. Pero Sera le dejaba en claro que el contrato que tenía con Lumitech iba conforme a lo que habían establecido. Ahora solo falta resolver el asunto de las fotos, y ya lo demás se dará con normalidad. Jaeon tras esto prometió poner todo su esfuerzo para solucionar rápidamente todo ese problema, y mientras ellos dos platicaban, a las afueras de la habitación estaba Eron, quien al verlos juntos pensó que cómo es posible que Sera luzca tan feliz cerca de ese hombre que ni siquiera la ayudó cuando lo necesitaba. En cambio él, que nunca la había dejado sola, se sentía aislado de su vida. Eron estaba tan celoso de Jaeon y se marchaba de inmediato del hospital. Ya en el auto, Eron se encontraba molesto y confundido. Revisaba los documentos que le había dado Palseón y de los consejos que le había dado de cómo utilizar esos documentos a favor de él. Pensaba que el compromiso de Sera con Jaeon era solo para poder formar una alianza, que no se trataba de amor, así que quizás si utiliza esos documentos, podría revelar el verdadero origen de Sera y así el compromiso de Jaeon se rompería. Con esto, Sera solo contará con él. Pero de pronto recordó las palabras dulces de Sera y nuevamente reflexionaba si lo que planeaba hacer estaba bien o no, ya que ella lo consideraba como alguien bueno. Se sentía una basura por tratar de conspirar para derrocarla, y ahora que deseaba estar con ella, sentía que no la merecía, porque él es alguien muy malvado. Al día siguiente, Sera se encontró con una tremenda sorpresa: 12 guardaespaldas, contratados por Jaeon. Serán quienes estarán a cargo de su seguridad, aunque para ella, todos estos hombres de traje negro siguiéndola era algo muy exagerado, pero sabía que era grosero rechazarlos, aunque en el fondo se sentía como toda una reina de la mafia. Días después, por fin llegó la reunión con todas sus amigas. Querían saber qué planes tenían para fin de año, pero para Sera, de seguro ella pasaría junto a su prometido. Sera obviamente no les podía decir que estaba cancelando su compromiso, así que le siguió la corriente. Y por eso sus amigas sabían que para fin de año ella estará muy ocupada. Sera se daba cuenta que poco a poco llegaban todas, pero faltaba alguien: Seonjeon. Así que le preguntaba a Hyeun si sabía a qué hora llegaría Seonjeon. Hyeun le comentaba que ella había dicho que se encontraba un poco mal, que no asistirá a la reunión. Y esto era muy extraño, porque esa chica nunca faltaba a ninguna reunión. Recordaba que la última vez que se vieron fue en el hospital, así que quizás realmente se encuentra mal. De pronto una de las chicas preguntaba si en la próxima reunión puede traer a alguien. Todas querían saber a quién quería llevar, y esta chica les dijo que es una amiga que había conocido mientras estudiaba en Corea, y cuando ella había mencionado que tenía una reunión con sus amigas, había insistido en acompañarla. Y claro que podían sumarla. Así la reunión entre amigas se llevó a cabo con normalidad. Sera revisaba cada rato su celular para ver si es que no había alguna novedad, y al parecer no estaba por ahí aquel que la espía. Sin embargo, Sera esperaba reunirse con Seonjeon en esta reunión para saber si ella estaba involucrada con el espía que había estado tomando esas fotos de ella. De pronto se dio cuenta de la actitud extraña que tenían las amigas de Seonjeon y no entendía qué es lo que ocurría, pero decidió no prestarles atención. Ya más tarde en su habitación, Jaeon le contaba que aún no había encontrado ninguna pista, que quizás el involucrado esté esperando el momento justo, o buscando alguna situación de la cual pueda sacar provecho. Sera se daba cuenta que lo que el espía busca en realidad es encontrarla a ella en una situación comprometedora, así que ya tenía una idea. A la mañana siguiente, Sera y el chicle se reunieron como lo acordaron, para que él le dé un reporte de su progreso en el trabajo. Quería que esta vez su reunión fuera rápida, ya que no quería nuevamente más inconvenientes como los de la vez pasada. Después de comer un poco, el chicle le comentó todo el trabajo que había realizado como hacker, por lo que con esto Sera se sentía tranquila, porque así podrá continuar con su proyecto de Lumitech.
De pronto, este hombre de la nada le preguntaba que por qué le daba tanta atención a Jaeon, y Sera le dejaba en claro que ellos dos están comprometidos, así que es normal estar juntos. Pero de pronto este chicle sacó a relucir el rumor que había escuchado de ellos dos, que estaban rompiendo su compromiso. Pero obviamente Sera no iba a decirle que eso es verdad, y le aclaraba que en realidad no ha ocurrido nada. Para cambiar de tema, le recordó la vez cuando se encontraron ellos dos y Seonjeon había malinterpretado las cosas. Es por eso que ahora se sentía muy incómoda reuniéndose con él, ya que Seonjeon había sido muy clara en decirle que ellos dos estaban comprometidos. Pero el chicle, de una manera muy directa, le dijo que esa chica y él no son nada. Sera se sorprendió mucho y le preguntaba a él por qué entonces Seonjeon había dicho eso delante de todas, que ella estaba comprometida con él. Al chicle esta noticia le cayó como bomba, porque él ha estado comprometido pero no enterado. Minutos después, Sera pensaba que quizás el chicle había cambiado tal como lo había hecho Jaeon. Y cuando ya estaba por irse, el chicle le preguntó si se va a su casa. Él podría llevarla, pero obviamente Sera no quería estar envuelta en malentendidos. Aunque este le dejaba bien en claro que no tiene nada de qué preocuparse porque él no está comprometido con Seonjeon y que aunque sus familias son cercanas y se conocen desde niño, nunca había existido una charla de compromiso entre ellos. Además, desde muy pequeños, ellos nunca habían sido tan cercanos, que él incluso había vivido en Estados Unidos por un largo tiempo, así que ni siquiera había tenido tiempo de pasar tiempo con Seonjeon. Con estas palabras, Sera se daba cuenta de que esa muchacha está mal de la cabeza y solo quería aparentar delante de sus amigas. Ya al llegar al auto, el chicle antes de que ella se marche le entregaba un pequeño regalo. Sera le preguntaba que a qué se debía eso, y él le dijo que el día que tuvieron su primera cena, ella había dejado su zapato en ese lugar tipo Cenicienta, y que por eso él había decidido comprarle unos nuevos, unos mucho más cómodos para ella. Pero Sera obviamente no quería aceptar este obsequio, porque como estaban en un lugar público podrían fotografiarla nuevamente recibiendo el regalo, hasta que de pronto recibió una llamada del gerente Kang, en donde le informaba que ya han atrapado al culpable, que lo tenían en un lugar reservado para que no llamen la atención. De pronto el chicle tóxico, arrebatándole el celular, pidió que le envíen la dirección, ya que él, al estar con Sera, también estaba involucrado. Sera estaba molesta por la forma en cómo este tonto había tomado su celular, pero el chicle con mirada muy seria le reclamaba el por qué no le contó lo que estaba ocurriendo, que alguien la estaba acosando, pero ella le dijo que ya todo está bajo control, que él puede irse a casa. Pero obviamente él no iba a dejarla sola, iba a acompañarla, quiera o no quiera. Al poco rato ya llegaron al lugar, en donde tenían al culpable de haber tomado esas fotos. Lo habían agarrado con las manos en la masa. Sera, al revisar la cámara, se dio cuenta de que otra vez le habían estado tomando fotos. De pronto, el chicle tóxico, agarrando la cámara, la hizo pedazos y también le dio un buen madrazo al culpable. Sera trató de detenerlo porque se estaba comportando como un verdadero maníaco y le preguntaba ¿qué rayos trata de hacer? Le dejaba en claro que si quería sacarle alguna información a ese hombre, debería primero preguntarle antes de golpearlo. Estas palabras lo calmaron. Y a los pocos minutos aparecía Jaeon, quien al ver al chicle con sangre en sus manos, rápidamente atrajo a Sera y le preguntaba si se encuentra bien. Así, con su mirada de tigre protector, se presentaba ante el chicle como el prometido de Sera. Ambos se lanzaron una mirada de pocos amigos, pero al final el chicle no respondió a sus saludos, sino más bien le entregaba la cámara, sin dejar de mirar a Sera. Par de tigres locos. Al poco rato, llevaron al sospechoso a la sala de interrogatorios, y así empezaron a interrogarlo. Querían saber quién lo había contratado. Y como este no iba a hablar, Jaeon iba a aplicar él, o es por las buenas o es por las malas. Ya todos se acercaron peligrosamente a ese tipo, y el pobre hombre se puso tan nervioso que no tuvo de otra que soltar toda la sopa. Como Sera es una mujer que con tan solo verla enojada hacía dar miedo, este hombre le dijo que todo era un malentendido, que no le estaba persiguiendo a ella sino a él. Sera no entendía qué es lo que estaba pasando hasta que de pronto el chicle le dijo que de ser así entonces debe revelarle quién le está pagando.
aunque igual, si no lo hacía él, lo descubrirá fácilmente. Incluso ofreció duplicarle el precio que le habían pagado para tomar esas fotos, a cambio de que destruya todos los archivos y deje de hacerlo. Todos en la sala se quedaron sorprendidos, incluso Sarah. Pero este les contaba que había tenido un pequeño presentimiento, que lo han estado persiguiendo por un largo tiempo, pero que si no lo había dicho era para no preocupar a Sarah. Pero esta vez ya la situación había cambiado, porque este hombre se estaba metiendo en terreno prohibido, así que tenía que ocuparse de él de inmediato. Sarah pareció entender el mensaje, así que dejó que él se haga cargo de todo. Se marchaba junto a Jaeon, no sin antes pedirle al chicle que en cuanto termine todo este asunto, se contacte con ella. Por otra parte, la madre del chicle llegaba a la casa. Ahí se encontraba la loca de Seonjeon, colocando flores en los jarrones como todos los días. La presidenta Yoo le daba las gracias, porque según ella con las flores que traía esta loca, el lugar se sentía un poco más alegre. Y como la señora trabaja día y noche, no podía estar pendiente de su hijo. Incluso ahora tenía que irse a una reunión muy importante. Seonjeon explicaba que no había nada de qué preocuparse, que ella siempre había venido a cambiar las flores y también a hablar con su hijo. Pero la madre del chicle le dejaba en claro que quizás no es un buen momento para que ellos dos se reencuentren, ya que al parecer su hijo por fin estaba siendo normal. No quería que nada nuevamente perturbe esa tranquilidad. Estas palabras hicieron que la loca de Seonjeon se pusiera nerviosa, y más cuando Jongwon la llamaba para decirle que salga de inmediato, ya que estaba frente a su casa. Obviamente esta loca, por la actitud que tenía el chicle, se dio cuenta de que quizás él ya descubrió que ella contrató a un investigador para que lo persigan e investiguen todo de él. Al llegar a su casa, el chicle sin dudarlo la enfrentó, diciéndole que cómo se había atrevido a hacer semejante locura y además a causar un gran malentendido. Esta loca le decía que no sabe de qué habla, pero el chicle le dejaba en claro que una cosa es que ellos dos hayan estado juntos desde pequeños, pero otra muy diferente a que estén comprometidos, y que aunque sus padres sean grandes amigos, eso no significa que ellos estén en una relación. De pronto esta loca le dijo que él estaba equivocado, que él no era así antes. Seguramente todo era por culpa de Sarah, pero que todo lo que ella le haya dicho de ella es una mentira, que solo está jugando con él, que no es la buena persona que aparenta. Incluso se estaba metiendo con un hombre que piensa que está comprometido. Así le reclamaba porque según ella y él están comprometidos. Y Sarah se había metido en el medio, aunque se excusaba diciendo que todo lo que hacía era para protegerlo. Jeongwon le aclaraba que todo lo que hace no es divertido, y abriendo un maletín, sacó todas las fotos que había tomado el investigador. Ella trató de explicarle cómo eran las cosas y que solo lo había enviado a perseguir porque quería mantenerlo protegido, pero que no iba a hacer nada con esas fotos. Pero este chicle no le creía porque obviamente ella ya envió esas fotos al prometido de Sarah. Le dejaba en claro que lo que más le molesta es que por culpa de ella él quedó mal delante de Sarah. Le confesaba que ella está loca y que Sarah le gusta de verdad. Ella no tenía por qué haber arruinado lo que él estaba construyendo con ella, así que iba a dar todo por terminado. Le dijo que le contará a su madre todo lo que ella ha estado haciendo, y así se marchaba dejando a esta loca sola y con una furia y envidia descontrolada, porque pensaba que todo lo que le estaba ocurriendo a ella no era justo, que quien debería estar así en estos momentos era Sarah y no ella. Esta historia continuará. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Beretoons para más historias como esta. Y síguenos en Facebook. ¡Hasta la próxima!